Hola, buenos días participantes. Vamos a hablar hoy de la iniciación del curso. Tenemos el curso de circuitos eléctricos que comenzamos con esta primera clase. El presente curso debemos manejar las definiciones básicas que son importantes porque en función de esas definiciones básicas nosotros vamos a aplicar en el desarrollo de los ejercicios todas esas definiciones. O sea, en primera instancia, tener claro lo que es un circuito eléctrico, que es un sistema interconectado donde nosotros vamos a trabajar inicialmente en la primera parte del curso con corriente continua. Vamos a trabajar con resistores exclusivamente y fuentes, ¿ok? Esos resistores, capacitores e inductores, las fuentes de voltaje forman o conforman el circuito eléctrico bajo leyes, teoremas, principios relacionados con todo el análisis matemático que lo puede sustentar, ¿ok? En segunda instancia, tenemos que estar claros en las unidades que se manejan y los prefijos que nosotros utilizamos aquí en este curso, ¿ok? Vamos a colocar esto en silencio. Ok. Bien. Los otros conceptos importantísimos, el concepto de lo que es una carga eléctrica, porque entendiendo lo que es una carga eléctrica, entendemos lo que significa el voltaje o tensión y la corriente, que son dos conceptos básicos en el desarrollo de los circuitos eléctricos. ¿Ok? La carga eléctrica, esa información la van a tener todo ahí en el aula, sin embargo, lo que quiero es explicar por si algo no queda claro, por si, recuérdense que en el proceso de aprendizaje unos aprendemos más escuchando, otros viendo, entonces es importante por eso esta grabación, ¿ok? La carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿verdad? La carga eléctrica posee fenómenos eléctricos y características importantes que hacen que tengan o describan fenómenos que permiten definir lo que es el concepto de tensión, ¿ok? La tensión se genera por la separación de las cargas, porque hay una fuerza eléctrica entre las cargas. Acuérdense que las cargas eléctricas están conformadas por átomos y en los átomos hay protones, que son las cargas positivas, y electrones, que son las cargas negativas, ¿ok? Esta separación de las cargas, esta fuerza que se genera, produce una tensión y el movimiento de esas cargas produce la corriente. Ahora bien, tengamos claro que para que exista corriente, un circuito debe estar cerrado. Si el circuito tiene en algún punto una abertura, por allí no va a circular corriente, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Verifiquen las unidades que se manejan, ¿verdad? Todo eso está en las guías, pero igual es importante manejarlo. De allí surge también el concepto de lo que es la potencia. La potencia es la velocidad con que se consume la energía y la potencia eléctrica va definida en una fuente, ¿ok? En una fuente por el voltaje multiplicado por la corriente, ¿ok? Verifiquen lo que es la convención pasiva de los signos con respecto a la potencia, cuando se considera que se absorbe potencia y que se suministra potencia, de acuerdo a la convención pasiva de los signos. Ojo con esto porque eso lo usamos y yo en ocasiones hago ejercicios donde pregunto, ¿el circuito absorbe, suministra potencia? ¿Ok? Después está lo de los tipos de materiales, conductores, aislantes, semiconductores, superconductores, aquí no me voy a detener. Lo que es corriente continua, corriente alterna. La corriente continua es la que durante el tiempo mantiene su valor y la alterna cambia de dirección y alterna, pues.
en una dirección y en otra. Lo pueden ver por ejemplo, la representación de una onda sinusoidal es una representación perfecta de la corriente alterna. Los elementos de un circuito, eso es importantísimo que lo tengamos claro, los elementos activos que son los que suministran energía eléctrica al circuito y dentro de ellos tenemos las fuentes y nosotros en circuitos trabajamos con las fuentes dependientes e independientes, ¿ok? Las fuentes independientes son aquellas fuentes que tienen un valor único, pero las dependientes dependen de un parámetro que se encuentra en otro lado del circuito. Cuando hablo de un parámetro, hablo de un nivel de tensión o un nivel de, o corriente, pues, ¿ok? Bien, y los elementos pasivos son aquellos que no generan energía eléctrica al circuito, y entre ellos están las resistencias, las bobinas y los condensadores. En esta primera parte que nosotros vamos a trabajar con corriente continua, solamente vamos a trabajar con resistencias. Bien, aquí tienen lo que significa la resistencia, la unidad de medida, el código de colores, eso lo ven en otra asignatura que trabajan un poco con eso, una asignatura práctica, pero sin embargo es bueno tenerlo claro. Aquí está la inductancia, la conductancia, la capacitancia. En la conductancia, que es la medida de la capacidad que tiene un elemento de permitir el flujo de corriente y determinar mediante el inverso del valor de la resistencia. ¿Ok? En ocasiones, yo en vez de colocarle una resistencia, le coloco una conductancia. Usted debe hallar el inverso para hallar la resistencia respectiva. Eso lo hago con la finalidad de verificar que usted tiene claro el concepto de resistencia. La ley de Ohm, ¿verdad? Que es una de las leyes más importantes que nosotros utilizamos en circuito y que la aplicamos constantemente, siempre la vamos a aplicar. Este señor determinó de forma experimental que la cantidad de corriente que se transmite a lo largo de un cable era directamente proporcional al área de sección transversal e inversamente proporcional a la longitud del cable. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el cable es más largo, ¿verdad? Su corriente va a variar. Entonces, él estableció incluso lo de la sección transversal. A medida que esa sección transversal es más ancha en un conductor, ¿verdad? Entonces va a haber una variación de los parámetros. Pero la ley de Ohm establece que la tensión a lo largo del resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él, y ahí surge la ley que V igual a I por R. ¿Ok? De allí podemos, teniendo la fórmula de potencia y sustituyendo esta fórmula de voltaje o de corriente, basándonos en la ley de Ohm, podemos calcular o definir la fórmula de potencia en una resistencia. ¿Ok? Aquí hay algo importante que se los estoy mostrando. No sé si en la grabación se verá que yo estoy compartiendo la pantalla y estoy mostrando la guía. Sin embargo, ustedes tienen esa guía. Esa guía se llama Unidad de Aprendizaje 1, ¿ok? Que está allí en el primer tema. Hay algo importantísimo que debemos tener claro, que es la convención de los signos. Ahí aparece, ¿verdad? Yo tengo una resistencia, tengo la polaridad arriba positivo, abajo negativo, y la corriente circula del positivo al negativo. En ese caso, el voltaje va a ser igual a I por R. Pero si la corriente circula, o sea, entra por el negativo, en cuanto a la polaridad que yo tengo definida en una resistencia, ese voltaje va a ser menos I por R. Esto es importantísimo que lo tengamos claro porque eso lo vamos a aplicar muchísimo en la resolución de los circuitos que nosotros vamos a trabajar durante el curso. Entonces, me gustaría que allí eso lo memorizaran, eso lo internalizaran para poder tenerlo claro porque lo vamos a aplicar muchísimo. ¿Ok? Y luego están las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? En la primera ley de Kirchhoff dice
que se basa en la conservación de la carga, de acuerdo a la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema, ya va, que aquí hay algo que se movió, bueno, no puede cambiar. La ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es cero, ¿ok? ¿Cómo voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff? Yo tengo un circuito, esta es la ley de corrientes, ¿verdad? Yo tengo un circuito, por ejemplo, este que tenemos aquí en el ejemplo, si no lo pueden visualizar, ¿verdad? Tenemos 3 fuentes de corriente en paralelo. Wow, no he hablado aún de lo que significa paralelo serie, pero para allá vamos en el segundo tema. Pero, ¿verdad? Ustedes vieron física 2 y más o menos tienen una noción de algunas cosas que vamos a ver aquí. Tengo esas 3 fuentes y tengo una corriente total, que en este caso está saliendo de la agrupación de las 3 fuentes. Yo debo agrupar las 3 fuentes. Fíjense que el ejemplo, a mí me gusta este ejemplo porque tengo 2 fuentes apuntando hacia arriba y una hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que las que van hacia arriba están positivas y la que va hacia abajo va negativa. Y debo hacer una sola fuente total. Y eso, ¿verdad? Me va a indicar que el total es igual a la sumatoria de todas las fuentes, ¿ok? Sin embargo, ¿cómo aplico la ley como tal? En un nodo yo tengo las corrientes que entran y las corrientes que salen. Yo particularmente, a mí me gusta aplicarla de esta manera, independientemente de lo que acabamos de leer, yo la aplico de la siguiente manera para que el estudiante la entienda con mayor facilidad. Tengo un nodo, todas las corrientes que entran se suman y todas las corrientes que salen se colocan negativas, se restan, ¿ok? Igual a cero. O lo que es lo mismo, del lado izquierdo, ¿verdad? De la expresión, todas las corrientes que entran y del lado derecho de la expresión, todas las corrientes que salen. Cuando yo las paso al otro lado de la igualdad, van a quedar negativas, ¿ok? Bien, y la segunda ley, que es la ley de Kirchhoff de voltaje, bueno, aquí está, no está definida como primera y segunda en esta guía, pero igual, independientemente cuál sea la primera, cuál sea la segunda, las dos las vamos a aplicar, que es lo importante. La segunda ley de Kirchhoff se basa en el principio de conservación de la energía, la ley de tensión de Kirchhoff y la ley de voltaje. Establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero, ¿ok? Si la expresamos matemáticamente, cuando nosotros tenemos un circuito como el que está aquí en la guía, donde tenemos ¿verdad? La presencia de 2 fuentes de tensión y tenemos una resistencia, entonces se hace un recorrido alrededor de todo el circuito y cada uno de los elementos tiene una caída de tensión, ¿verdad? Para ello, en las resistencias debemos identificar, de acuerdo al sentido de la corriente, identificar la polaridad que tiene cada una y debemos respetar entonces allí lo de la convención de los signos. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos 5 elementos. Bien, cada uno tiene su polaridad y tenemos el sentido de la corriente definido. En función del sentido de la corriente sería menos B1 más B2 más B3 menos B4 más B5, ¿ok? Y eso va a ser igual a 0. En ese orden deberíamos colocarlo. Bien, aquí hay unos ejemplos de aplicación de la ley de Kirchhoff y de la ley de Ohm, ¿verdad? Donde, un ejemplo muy sencillo, te mandan a hallar la resistencia total del circuito, te mandan a hallar la corriente, el voltaje en cada resistor. Sin embargo, hasta el momento nosotros no hemos visto cómo hallar el equivalente de la resistencia, pero un poco para irnos adelantando. Sin embargo, eso lo vieron ustedes en física, no es nada que desconozcan y pudieran perfectamente empezar a practicar con estos circuitos. Al principio esto es muy fácil, al principio esto es muy sencillito, después
cuando le empezamos a incorporar cuestiones a la asignatura, se nos empieza a poner complicada, ¿verdad? Ahí es donde empiezan los niveles de complicación de la misma. Me gustaría que fueran desarrollando los ejercicios que están aquí en la guía, que están resueltos, que son ejercicios de los libros, y si tienen alguna duda, me lo hagan saber. Para eso tenemos un foro. Esta es una experiencia para nosotros nueva. Para mí no, ya yo he usado aulas virtuales, pero solamente las he montado, nunca las he puesto en práctica. Entonces, a partir de este momento, claro que sí va a ser nueva en el sentido de que eh, voy a empezar a trabajar con los estudiantes, es la primera vez. Entonces, bueno, para todos vamos a aprender en este proceso, ¿ok? Tenemos el foro, que justamente es para que podamos despejar las dudas que tengamos, se pueden comunicar conmigo por correo. Si en algún momento se requiere, podemos definir un encuentro por Zoom, ¿verdad? Y esta grabación la estoy haciendo desde Zoom, desde mi cuenta de Zoom, y podemos definir un encuentro. Lo que pasa es que, claro, yo tengo una cuenta particular y tú sabes que ellos te limitan a 40 minutos. Igual en 40 minutos podemos despejar esas dudas que sean muy puntuales de manera tal de ir avanzando. La idea es que todos podamos aprender en este proceso, de que todos podamos enriquecernos de este aprendizaje. ¿Ok? Les deseo un feliz día y un millón de gracias por estar presente.